Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Estamos de vuelta para hablar de los favoritos del Tour de Francia de esta edición de 2025 que arranca en nada, en apenas 2 días, este sábado día 5 de julio. Subí realmente este vídeo ayer, es cuando lo había grabado, pero me enteré ya por la noche, un par de horas después, de que había ahí un problema, se reproducía el vídeo del recorrido que había subido el día anterior y bueno, al final vi que también había un problema con el archivo y me ha tocado ponerme a grabarlo otra vez, así que bueno, cambio un poquito de planes, pero repetimos un poco el discurso que quise trasladar ayer y ahora sí que sí, por fin tenéis ya este top 10 de favoritos, este análisis que hacemos siempre, ¿no? Previo a las carreras importantes. Vamos a ir de atrás hacia adelante, de ese décimo al primer lugar. Ya adelanto, y lo iré diciendo poco a poco, que hay alguna que otra posición con la que yo mismo no termino de estar de acuerdo realmente, o al menos pensando en el rendimiento puro que han demostrado últimamente estos ciclistas, pero bueno, vamos a ir comentando uno a uno. Recordar también que le deis like evidentemente al vídeo, que ayuda mucho a posicionarlo el canal, el vídeo en sí, que os suscribáis y luego sobre todo que sigáis también el resto de redes sociales, que las tenéis en la descripción, y que hacemos contenido diferente y que no paremos por ningún lado. Así que bueno, dicho esto, empezamos ya y vamos a hacerlo con la 10ª posición, en la que he puesto a Lenny Martínez, el ciclista francés del Bahrein, al que le ha sentado brillantemente este cambio de equipo, que lleva haciendo una temporada espectacular, muy sólida, con resultados brillantes, estando fortísimo hacia arriba, de tú a tú con los mejores. Y sobre todo que llega con, yo creo, una sensación quizá también un tanto extraña, porque en el Dauphiné no ha estado todo lo arriba que seguramente le hubiese gustado y que se esperaba, ¿no? Y que yo mismo dije por aquí que era uno de los grandes favoritos al podio, teniendo en cuenta su rendimiento previo, especialmente en ese Tour de Romandía. Pero que, bueno, al final pues no le salieron las cosas, aunque el último día, esa última etapa, fue capaz de imponerse en un mano a mano contra Enric Mas y llevarse una etapa de montaña, salir ya con buenas sensaciones nuevamente del Dauphiné, y creo que por la temporada que lleva es un corredor al que hay que poner sin ninguna duda en este top 10. Recordamos que tiene únicamente 21 años, Lenny Martínez, que es jovencísimo. Es cierto que no lo hemos visto en estas peleas todavía, es un punto que nos queda por descubrir, si Lenny Martínez es capaz de ser muy regular y de estar con ese nivel día tras día a lo largo de las 3 semanas en una gran vuelta. Tendremos que descubrirlo en este Tour de Francia. Seguramente también la mejor aspiración francesa, que hasta cierto punto le pueden poner una presión extra, pero bueno, veremos si opta por la general, si opta en cambio por las victorias de etapa y esa clasificación de la montaña, que creo que sería un objetivo también muy realista y buenísimo para él. Pero dudo que Lenny Martínez ceda tiempo a posta pensando en el otro objetivo, ¿no? Yo creo que simplemente tratará de aguantar lo máximo posible, y si ve que está con opciones de luchar la general, lo intentará, y si ve que se descuelga, pues ya pensará un poco en otros objetivos, como ha hecho en el Dauphiné. Pero es que si vemos su temporada, empezó corriendo en Valencia ya con buenos resultados, pero trabajando sobre todo en estas primeras carreras del año para Santiago Buitrago, ¿no? Que el colombiano pues volaba, era de los más fuertes también en ese inicio de temporada. Y Lenny Martínez también estaba en muy buena condición, pero haciendo trabajo para él, lo mismo que en la Classic Bar, en ese Tour de los Alpes Marítimos, donde también ya fue tercero, todo trabajando para Buitrago. En la París-Niza le llegó la oportunidad a raíz de ese abandono del colombiano y respondió a la perfección con una victoria de etapa. Es cierto que en la general pues estaba muy retrasado, 24º, pero ya consiguió una etapa de muchísimo calibre. El día anterior que ganó Joao Almeida también estuvo cuarto en esa llegada con muy buenas sensaciones. Y luego en la Vuelta a Cataluña también una 5ª posición en la general, ante los rivales que había, que tiene muchísimo mérito. Cuarto en la Flecha, fue segundo en Romandía, ganándole la etapa reina con esa llegada en Tion 2000 a Joao Almeida. Fue impresionante, ¿no? Simplemente pues la crono, esa debilidad que tiene al ser un corredor pues más pequeño, escalador puro, le lastró e impidió que se llevase ese maillot amarillo en Romandía, pero igualmente una temporada que, como veis, es prácticamente impecable, quitando ese Dauphiné donde la general no le ha salido, ha terminado 28º, pero en el que aún así ha sabido rehacerse para conseguir una victoria de etapa. Un corredor con mucho potencial, jovencísimo, magnífico escalador, que va a tener un buen equipo a su lado. Habrá que ver también esa baza de Santi Buitrago, que el año pasado hizo un muy buen Tour de Francia. Este año las sensaciones, al menos en el inicio de temporada, fueron buenísimas, pero desde ese abandono en París-Niza no le han salido las cosas, no ha estado fino, no ha estado al nivel al que yo creo que todos le esperábamos y que le habíamos visto en esos primeros meses de la temporada. Así que bueno, veremos cómo es capaz de rehacerse Buitrago, que puede ser
ser una baza también interesante y pensando ambos en quizá pues meterse en el top 10 o pelear al menos victorias de etapa, esa clasificación de la montaña, que creo que van a tener ahí un muy buen equipo. Esto por el lado de Lenny Martínez, pero nos vamos a la 9ª posición, que igual a alguno le sorprende, y yo el año pasado, y tenéis el vídeo, que es cuando empecé a subir vídeos por aquí al canal, ni le metí en el top 10, teniendo en cuenta el rendimiento que había tenido, y acerté, porque no estuvo ni en el top 10, pero esta vez sí que me atrevo a ponerle, que es el caso de Enric Mas, al que sitúo en la 9ª posición. Yo creo que, teniendo en cuenta la temporada que ha hecho, el Dauphiné y demás, tampoco podemos ponerle mucho más arriba. Es un ciclista que no ha tenido tampoco grandes destellos a lo largo de este 2025, ha sido más o menos sólido, más o menos constante, pero no ha estado al nivel, ¿no?, al que le hemos llegado a ver, pues, especialmente en ese final de temporada, en la Vuelta a España, en el Giro de Emilia, en Lombardía. No es ese Enric Mas, ¿no?, de final de año. Siempre le cuesta más la primavera y este tramo inicial del verano. Veremos si esta vez es capaz de ponerse al nivel, porque de hecho, en el caso de Enric Mas, y ya lo comentamos por aquí, en una de las etapas del Dauphiné previo al arranque de la jornada, pues señaló que justo pues iban a llegar ya las jornadas de montaña, y lo que dijo Enric es que le íbamos a ver todos esos días con cara de sufrimiento, porque es un poco como habían planeado también esa preparación, ¿no? Seguramente pues dando a entender que el objetivo era estar más tranquilo, usarlo como preparación literalmente el Dauphiné, para llegar a tope al Tour de Francia en su mejor forma, y sobre todo pues pensando en esa segunda y tercera semana, que es donde llegan las grandísimas etapas de alta montaña, donde llega lo más exigente. Y habrá que ver si le funciona, porque Enric Mas es un ciclista que sabe lo que es estar en el podio, en el podio de 4 vueltas a España, pero sabe lo que es estar en el top 5, perdón, del Tour de Francia. Ha hecho sexto también, si no me equivoco, en 2021. Y luego, pues bueno, estos últimos años no le han salido las cosas, ha sido un desastre el Tour para él año tras año. Habrá que ver si es capaz de rehacerse, pero teniendo en cuenta su temporada, como veis, pues en Andalucía no empezó bien, luego hizo Faun-Ardèche y Faun-Drôme, que tampoco estaba todavía en su mejor condición. En la Volta a Cataluña sí que se encontró muy sólido, un escalón por debajo de Roglic y Ayuso, pero con una tercera posición muy meritoria. Y luego, a partir de ahí, en Itzulia fue segundo, con una última etapa muy competitiva, luchando con Joao Almeida. Flecha y Lieja, que no le salieron para nada. Dauphiné, que ha sacado una 7ª posición que creo que es bastante buena, y sobre todo pues el último día también siendo combativo, intentando estar delante, soñando con una victoria de etapa, la segunda que hubiese sido para el equipo. Y bueno, ya que no estaba para la general, pues al menos intentar algo diferente, que también es de agradecer que lo pruebe, pero no estaba, ¿no?, ni mucho menos, y todos lo sabemos, ¿no?, lo que es capaz de hacer Enric Mas cuando está en plena forma. Se le puede criticar mucho por una cosa o por otra, pero la realidad, y lo digo siempre por aquí en el canal, que es un corredor que cuando está en su 100% es de los mejores escaladores del mundo, sin ningún tipo de duda. Y que de hecho yo creo que Enric Mas, si estuviese al nivel al que por ejemplo estaba en la Vuelta a España del año pasado, creo que el top 5, top 6 de este Tour de Francia no sería tampoco una locura, ni mucho menos para Enric. Creo que sería algo por lo que podría luchar, aunque, bueno, nunca le hemos visto a ese nivel en el Tour, es la realidad, entonces cuesta pensar que vayamos a ver esa versión. Ojalá sea el caso. Y bueno, luego pues la última carrera que ha hecho es esa clásica nueva, ¿no?, que hemos tenido en Andorra, donde ha terminado tercero y que se llevó también Matías Esquilmos. Así que, bueno, veremos lo que puede hacer Enric Mas. Y lo que he comentado, creo que el tope puede ser, siendo realistas, 6ª, 7ª posición, ya estaría bastante bien. Estar en el top 10 creo que sería cumplir, pero tiene que aspirar a algo más, ¿no? Y sobre todo, pues eso, quizá para meterse en el podio, evidentemente, tienen que quedarse fuera varios de los nombres importantes, o que ocurra algo muy raro en carrera. Y luego, a partir de ahí, el top 5 yo creo que también tienen que estar en la forma de su vida, y es algo que cuesta creer teniendo en cuenta el historial de estos últimos años en el Tour de Enric Mas. Pero repito que si está en la forma en la que le hemos visto en la Vuelta a España, especialmente esta última temporada 2024, quizá la 6ª posición, 7ª, incluso rascar el top 5, podría llegar a ser viable, pero no le veo ni mucho menos a ese nivel, al menos por ahora. Y teniendo en cuenta la temporada, yo creo que meterle en el top 9, pues bueno, ya creo que es decente, ¿no?, y llega en una mejor posición, o da la impresión, que el año pasado. A partir de aquí nos vamos con la 8ª plaza. Para mí la 8ª plaza es de Carlos Rodríguez, otro ciclista que lleva una temporada complicada. Es cierto que se fracturó también la clavícula en el UAE Tour, que se le ha lastrado otra vez, que no ha tenido una preparación perfecta, pero bueno, los resultados de Carlos
Para mí este año, dentro de que no son horribles, ni mucho menos, ¿no? Teniendo en cuenta lo que aspiraba, lo que prometía hace varias temporadas, da la impresión de que son escasos, ¿no? Esos resultados, lo que hizo sobre todo en su debut en el Tour de Francia, pero yo creo que también nos tenemos que agarrar, y él mismo lo ha dicho estos días, que al final la preparación un poco también que han hecho es pensando en estar en su mejor forma en el Tour de Francia y que cree que lo han conseguido o que van por ese buen camino, ¿no? Que entonces veremos, ¿no? Según ellos, pues podría estar nuevamente en su mejor versión y quizá que el Dauphiné, donde le hemos visto sufrir mucho, pues haya sido también un poco preparación, coger ritmo poco a poco y que por tanto ahora en el Tour veamos un salto adelante importante. La realidad, y esto es así, es que Carlos Rodríguez es un ciclista que las dos últimas ediciones del Tour de Francia, cuando ha estado sano, sin ningún tipo de problemas, sin caídas o sin enfermar, como le ocurrió ya el año pasado, sobre todo en esa última semana y pico de carrera que sufrió bastante, pues Carlos ha sido siempre casi de los 4 o 5 más fuertes hacia arriba en las grandes etapas de montaña en el Tour de Francia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle ese puntito de esperanza, de confianza también a Carlos por lo que ha demostrado en esas grandes etapas de montaña en ediciones anteriores. Creo que el top 5 puede ser el límite, o la cuarta posición también si ocurre algo. Yo creo que el podio ahora mismo está exageradamente lejos, salvo que ocurra algo, ¿no? A otros rivales, pero bueno, sigue siendo un corredor muy joven. Es cierto que su temporada, como veis, no ha sido brillante, ¿no? Ese sexto puesto en Valencia, a partir de ahí el abandono que he comentado en el UAE Tour, regresó en Lieja, pero bueno, estuvo muy lejos, 33º. En Romandía terminó sexto, pero se veía que no estaba con el golpe de pedal que acostumbra o que ha demostrado en otras ocasiones. De hecho, defendía título en Romandía, que lo había ganado en 2024, y en el Dauphiné, que es donde ha preocupado un poquito más porque ha terminado noveno, ¿no? Y sabemos que el año pasado además Carlos hizo un Dauphiné brillante, que ganó esa última etapa de montaña y que esta vez pues terminar noveno y tan lejos, pues la verdad es que hace saltar un poco las alarmas, ¿no? Pero bueno, luego te encuentras con esas declaraciones diciendo que confían, que ha sido un poco también la preparación que han hecho y que ven que todo puede estar en su sitio para sacar su mejor versión en el Tour de Francia. Pues bueno, lo tendremos que descubrir en la carretera, al igual que con el resto, pero yo creo que viendo un poco también el historial de Carlos en el Tour, tenemos que confiar en que pueda estar entre esos 10 primeros, y creo que la octava posición es bastante decente teniendo un poco esto en cuenta, pero de momento, hasta que no se demuestre lo contrario en el Tour, la temporada no es esperanzadora como para ponerle mucho más arriba, y seguramente estéis de acuerdo conmigo. A partir de aquí, séptima posición, para mí Florian Lipovic, y sé que quizá muchos ahora mismo no vais a estar de acuerdo con esto, yo mismo no termino de estar de acuerdo porque para mí Florian Lipovic, por rendimiento actual, por lo que ha demostrado esta temporada, que ha sido una locura, y lo que viene de hacer sobre todo en el Dauphiné, creo que es un corredor que puede estar tranquilamente entre los 4 más fuertes de inicio en este Tour de Francia por lo menos, o como mínimo en el top 5, y para mí esa séptima posición realmente está retrasada en comparación con lo que ha demostrado este año, pero estamos hablando de un corredor que todavía no tiene esa experiencia en grandes vueltas, ¿no? Que únicamente ha hecho la Vuelta a España el año pasado como gregario de Roglic, que este año va a ir al Tour de Francia y veremos cómo le sale, ¿no? Que es algo que él mismo ha recordado en este Dauphiné, que sí, que está muy bien, que intentará estar lo más arriba posible, pero que en el equipo, el que tiene esa experiencia, el que ha demostrado ya que en 3 semanas puede estar ahí arriba sí o sí, Roglic, que él todavía tiene que mejorar, que tiene que aprender, que tratará de ayudar al esloveno lo máximo que pueda, independientemente de que él busque estar arriba también. Eso es lo que ha ido diciendo Lipovic, que lo hemos ido analizando por aquí en el canal, ¿no? Durante el Dauphiné. Entonces, yo creo que también un poco, para mí el hecho de poner a Lipovic séptimo, yo creo que va un poco en esa línea, ¿no? En sus declaraciones, en no haberle visto todavía en 3 semanas luchando con los grandes nombres jornada tras jornada, que es lo que tiene que demostrar. Tiene un potencial enorme porque es un superescalador, lo hemos visto en el Dauphiné, y además un magnífico contrarrelojista, pero falta demostrar ese último punto y ver hasta qué punto la preparación ha sido buena y puede sostener también ese nivel día tras día en el Tour de Francia, y no ha quemado un poquito las naves de antemano porque ha estado muy arriba, ¿no? y fortísimo en el Dauphiné. Entonces, bueno, también habrá que ver ese punto. Igualmente, la temporada de Florian Lipovic, como veis, comenzó en España, pero bueno, muy discreto por coger un poquito de ritmo y ya ponerse el dorsal, pero a partir de ahí en París-Niza terminó segundo, que estuvo brillante, cuarto en la Itzulia,
y luego ha sido tercero en el Dauphiné. Ha sido espectacular su temporada, siempre ante grandes rivales, en carreras importantes, y estamos hablando de un corredor que tiene únicamente 24 años, que está en plena proyección, que va a ser uno de los grandes aspirantes, sin ninguna duda, a esa clasificación de los jóvenes, a ese maillot blanco, y veremos hasta dónde puede llegar Florian Lipovic, ¿no? Creo que puede ser interesante y al menos de salida uno de los corredores a vigilar pensando en el podio o como mínimo en el top 5 por lo que ha demostrado sobre todo esta temporada y en el Dauphiné. No sabemos tampoco cuál es su techo, pero tiene que demostrar algo más, tiene que contrastarse, confirmarse en esas grandes vueltas, y el hecho de tener a Roglic ahí, aunque no creo que vayan a asumir la responsabilidad en ningún momento, dado que está en UAE y Visma, pues bueno, si por lo que sea Roglic sufre un pelín o cualquier cosa, igual se pone a trabajar para él, que es lo que ha dejado caer también y ha verbalizado en el Dauphiné. Veremos cómo actúa, pero bueno, igualmente un hombre a vigilar y que estará ahí arriba seguro. Y no es el único, y ahora lo veréis, al que he puesto ligeramente por detrás de lo que creo que puede estar realmente por piernas. Nos vamos a la sexta plaza, que para mí es Simon Yates, sin ningún tipo de duda, el británico que viene de ganar el Giro de Italia. Yo creo que no hay ninguna duda también de que va a ser un corredor diferencial, va a estar al servicio de Jonas Vingegaard, pero en el Giro, y tampoco nos vamos a meter a ver su temporada en sí, porque ya lo analizamos en su momento con el Giro, ha sido muy pobre las primeras carreras, fue claramente de menos a más, fue cogiendo ritmo poco a poco, pero estaba sin buenos resultados, y ya en el Giro de Italia, pues al inicio tampoco estaba brillante, pero fue entrando en carrera, salvando todos los problemas, y sobre todo esa última semana, como ya todos sabemos, voló y terminó incluso siendo a lo mejor el más fuerte de esa última jornada, también con la libertad que le dieron Carapaz y Del Toro, pero con una jugada estratégica perfecta y unas piernas sobresalientes, ¿no? Desde luego del ciclista británico, que sabe lo que es estar en la cuarta plaza además del Tour de Francia, lo hizo hace 2 años, y creo que incluso trabajando para Jonas Vingegaard puede estar ahí arriba, ¿no? Ya lo hemos visto en otras ocasiones, mismamente su propio hermano Adam trabajando para Pogačar ha terminado tercero en un Tour, y otros tantos corredores, ¿no? Almeida el año pasado fue cuarto trabajando para Pogačar, Jorgenson estuvo también en el top 10 trabajando para Vingegaard, entonces Mikel Landa lo mismo con Remco. Entonces son situaciones en las que, bueno, estamos en un ciclismo en el que incluso haciendo de gregario vas a estar ahí arriba también, o puedes estar si tienes las piernas necesarias. Entonces, bueno, yo creo que Simon Yates debería, teniendo en cuenta cómo ha salido del Giro y esa progresión clara que hemos visto durante toda la temporada y durante el Giro de Italia, claramente de menos a más, creo que puede llegar muy muy fuerte a la salida del Tour de Francia. Veremos cómo sostiene también ese rendimiento, cómo le afecta el desgaste del Giro de Italia, que yo creo que también es algo que ha cambiado mucho estos últimos años, sí que es más fácil de gestionar dado a los avances tecnológicos, de estudios, de análisis, ¿no? A nivel de nutrición, de entrenamientos y todo, creo que se puede llevar muchísimo mejor, y que Simon Yates estará en plena forma, ¿no? Seguramente, así que bueno, sí es uno de los corredores que puede volar, ¿no? Como ha demostrado en el Giro en esos últimos días, pues en el Tour yo creo que no hay ninguna duda de que puede estar ahí entre los 5 o 6 más fuertes tranquilamente Simon Yates, teniendo en cuenta eso, que viene de ganar el Giro, que ya hace 2 años terminó cuarto y que tendrán una motivación enorme, ¿no? Por parte del equipo Visma, así que veremos cómo le sale también a Simon Yates. Nos movemos ya con el top 5, y aquí viene uno de los que yo ya he dicho además junto a Lipovic que por rendimiento en sí no estoy nada de acuerdo en ponerle en esta posición, pero hay otros detalles que me hacen retrasar su posición, y es el caso de Joao Almeida. Y yo lo he dicho incluso desde inicio de año, en cuanto ha terminado Suiza, que se le estaba dando muy poco bombo a la temporada de Joao Almeida, su salto adelante de calidad, que era una locura, estaba volando, que los medios, otros creadores de contenido, se hablaba muy poco de Almeida, ¿no? Y lo llevo diciendo por aquí meses en el canal, que podéis buscar los clips y demás, que hay algunos subido en concreto hablando del portugués. Y luego después de Suiza también lo dije, y ahí está el vídeo, que realmente Joao Almeida, por la temporada que lleva y por el nivel que ha demostrado, seguramente sea el tercer gran favorito de salida, y un corredor que le puede dar un susto bastante gordo a Jonas Vingegaard, al menos al principio, ¿no? No sé si luego será capaz, pero que igual no va a estar tan lejos de Vingegaard como muchos pueden creer. ¿Qué es lo que ocurre con Joao Almeida? Que de momento, y yo creo que todos más o menos ya sabéis qué 4 corredores van a ir por delante, evidentemente, pero en el caso de Joao Almeida todavía no ha demostrado en una gran vuelta, por mucho que este año haya dado un salto adelante, que su temporada sea brutal y todo lo que queramos, no ha demostrado que puede estar por delante de los otros 4 que ya os imagináis
en una gran vuelta. Es lo que le falta. Este año no le hemos visto días malos, una constancia espectacular, fortísimo contra el crono, escalador brillante, es rápido llegando. Todos sabemos la calidad que tiene Almeida, el salto adelante que ha dado es una auténtica locura. Y además, el problema para mí que va a tener Joao Almeida es que va a tener que trabajar para Pogačar. Eso hace que le retrase un poquito más, también experiencia en grandes vueltas y demás, ¿no? Un poco lo que he comentado. Pero bueno, también es cierto que incluso trabajando para Pogačar, el año pasado ya fue cuarto y además es un corredor que tiene un estilo muy atípico, ¿no? A la hora de correr, que ya incluso cuando él está de líder, y lo vemos carrera tras carrera, se pone a tirar muy fuerte llevando a todos sus rivales a rueda, que es algo que casi que a cualquier otra persona le harías parar de inmediato porque no tiene ningún tipo de sentido ponerte tú a tirar llevando a 6, 7, 8, 10 rivales a tu rueda porque estás dando tú la cara, ellos están guardando un pelín por seguirte y al final es contraproducente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando eres tan bueno y tan fuerte, pues le puede salir y es un poco su estilo de correr también más diésel, sin entrar tanto en esos cambios de ritmo y le funciona relativamente, no siempre. Pero bueno, yo creo que también el tener esa forma de correr, pues cuando necesite poner ya un ritmo fortísimo para que Pogačar lance su ataque, seguramente Joao Almeida, de todos los corredores del pelotón que se vayan a poner a trabajar para sus líderes, sea el que menos vaya a notar el hacer ese esfuerzo, porque él ya de por sí, de forma natural, cuando está de líder también se pone a tope llevando a todos a rueda, ¿no? Entonces simplemente es cuestión de hacer lo mismo. Lo que pasa es que en ese momento arrancará Pogačar y tú ya pues seguirás tu ritmo como haces siempre, ¿no? Entonces quizá lo puede notar menos, pero repito que Joao Almeida para mí todavía tiene que demostrar algo más en las grandes vueltas, ¿no? Y sabemos que es un corredor muy sólido, que el top 5 seguramente yo creo que es inevitable, ¿no? Para Joao Almeida, que va a estar ahí, que va a luchar por el podio posiblemente, pero creo que todavía no ha demostrado en grandes vueltas, por mucho que esta temporada sea brillante, sea de 10, que puede estar al nivel de los 4 nombres, ¿no? Sobre todo de los 2 que están justo por delante en este ranking. Insisto, pese a que su temporada, como veis, es una locura, ya segundo en la Comunidad Valenciana, luego se fue al Algarve, que terminó también segundo, solo superado por Jonas Vingegaard, en París-Niza fue sexto, pero ganó esa primera llegada en alto y fue sexto porque, como me dijo aquí Matsin, estuvo enfermo esos últimos días y ya fue un poco cuestión de sobrevivir y aún así terminó sexto. Ganó la Itzulia dominando, que fue una pasada, en Romandía ganó también, que estuvo brillante, y en el Tour de Suiza pues ha aplastado a sus rivales, se ha hecho una remontada de escándalo, recuperando más de 3 minutos en la clasificación general. Así que, bueno, un portento de corredor, todavía muy joven, 26 años, súper completo, motivadísimo en el mejor momento de su vida, pero creo que tiene que demostrar un pelín más, aunque por rendimiento, repito, que seguramente sea el tercero más fuerte de salida, aunque habrá que ver cómo lo gestiona, que es un poquito también la incógnita que tenemos de si puede batir a ciertos nombres en una gran vuelta, que es, repito, lo que le falta a Joao Almeida. Más allá de esto, entramos ya en la cuarta posición, para mí, con Primoz Roglič, que la verdad es que ha hecho una temporada extraña, ¿no? No empezó bien en Algarve, al igual que con Simon Yates, ya lo hemos comentado en el Giro, entonces no vamos a entrar tanto en debate un poco de su temporada, ¿no? Pues fue bastante flojo el inicio en Algarve, luego voló en la Volta a Cataluña y de ahí al Giro de Italia, donde, bueno, llegó a estar de rosa, no le salieron las cosas luego después, tuvo los problemas que tuvo, un Giro muy accidentado y demás. Y la verdad es que el estado de forma de Primoz Roglič es una completa incógnita, ¿no? Yo creo que el hecho de ponerle cuarto es más que nada por el rendimiento que ha demostrado en Cataluña y sobre todo porque es un corredor que tiene una experiencia enorme en grandes vueltas y ha demostrado hasta ahora que, bueno, si está en plena forma y si no le ocurre nada, mínimo para el podio es una garantía, ¿no? Así que yo creo que hay que ponerle al menos en esa cuarta posición, va a tener un equipo, bueno, en el que no va a poder asumir muchas responsabilidades tampoco para controlar la carrera, como ya vimos, porque está orientado casi más a sprints y a otro tipo de etapas, seguramente pues con Blasov y Lipovic tendrá que jugar ahí en la montaña como pueda, si es que quiere asumir responsabilidades en algún momento o simplemente seguir rueda como pueda. Y a partir de ahí habrá que ver, lo han repetido en muchas ocasiones desde el Red Bull Bora, que no ven ningún síntoma de que Roglič vaya a menos, que como mínimo mantiene su mejor nivel, es algo que me dijo a mí Patxi Vila personalmente y lo tenéis también subido en el canal ese clip. Así que, bueno, habrá que ver también cómo lo puede hacer el esloveno, pero hay que darle ese voto de confianza, ¿no? Pese a que sea una incógnita su rendimiento, que el Giro de Italia no le haya salido y demás, yo creo que no podemos dudar de Roglič, ¿no? Hasta que veamos al 100% que ya empieza a bajar su rendimiento y que no puede estar ni siquiera en el podio en un top 5 del Tour.
que bueno, habrá que ver si se confirma este año o no, pero yo de momento le sigo dando ese voto de confianza. A partir de aquí entramos en el podio, evidentemente Remco Evenepoel, no hay ninguna duda, el ciclista belga que ha hecho una temporada brutal también para de dónde viene, que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque los números de Remco este año no es que sean escandalosos, pero bueno, ha estado en buena forma y sobre todo teniendo en cuenta que no ha entrenado en todo el invierno, ¿no? Que ha estado muchos meses ahí fuera y que eso te condiciona mucho la preparación. De hecho, como veis, pues ya empezó con una victoria soberbia en la Flecha Brabanzona, tercero en Amstel con brillante rendimiento y ya a partir de Flecha empezó a caer su estado de forma, Lieja fue un desastre, entre Lieja y Romandía él mismo reconoció que el no haber entrenado en ese invierno, ¿no? Desde la caída y demás, que es algo que le había afectado, que por eso había ido a menos su desempeño. En Romandía, pues bueno, terminó quinto, ganó la crono y demás, pero todavía estaba lejos. Y en el Dauphiné, pues bueno, también ha vuelto a ganar la crono, ha estado de líder, ha terminado cuarto en la general, con sensaciones mucho mejores que las del año pasado. Yo creo que llega en una mejor posición. Otra cosa es cómo sea capaz de rendir luego en el Tour de Francia. Pero bueno, habrá que ver a Remco, ¿no? Yo creo que también por lo que demostró el año pasado tiene que estar en esta tercera posición, pese a que de salida seguramente no vaya a ser el tercero más fuerte por lo que hemos visto, ¿no? Almeida, Lipovic han estado notablemente mejor esta temporada que Remco, entonces quizá ya el top 5 o top 6 podría ser una posición más realista para el belga del Soudal en este ranking. Pero igualmente teniendo en cuenta el rendimiento que demostró el año pasado en el Tour de Francia y sobre todo pues el corredor que es, el carácter que tiene, yo creo que tenemos que darle también un poquito ese voto de confianza a Remco Evenepoel, aunque él mismo ha reconocido también estos días, ayer mismamente si no me equivoco, que bueno, que lo que va a buscar es ganar la crono del quinto día, ponerse de amarillo, sobrevivir las primeras etapas, ¿no? Y a partir de ahí, pues ver un poco cómo responde el cuerpo y si puede pasarlo bien, teniendo también un poquito ese interrogante por no haber tenido la pretemporada, si le termina pasando factura o no en el Tour y cómo puede desenvolverse, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo máximo a lo que puede aspirar Remco es a vestir el amarillo esos primeros días, ganar alguna etapa y evidentemente estar en el podio, que ya es muchísimo, pero simplemente con reducir ya un pelín la brecha con Pogačar y con Vingegaard, que yo creo que es inviable ahora mismo, pues tendría que darse más que por satisfecho, pero bueno, pinta complicado también el Tour para el belga y un duelo a 2 o a 1 directamente, porque bueno, en estos momentos tenemos a Jonas Vingegaard como el segundo gran favorito. La única alternativa parece realmente a Pogačar, un corredor que también lo hemos comentado muchas veces, que lleva una temporada bastante complicada también con esa caída en París-Niza, muy pocos días de competición, en el Dauphiné se ha visto completamente superado por Pogačar, pero él ha reiterado en muchas ocasiones que lo ha utilizado también como una preparación, que sabía, ¿no?, que todavía no iba a estar en su 100%, que también un poco va orientado esa preparación y también por lo que le ha ocurrido esta temporada y de dónde viene del 2024 con aquella caída en la Itzulia a sacar ese 100% la mejor forma de su vida en el Tour de Francia. Veremos si ha sido capaz de hacerlo, si no, si es suficiente directamente, porque es posible que veamos al mejor Vingegaard de siempre y que aún así Pogačar le pase por encima. Es una incógnita, pero bueno, tiene días que le vienen muy bien, en los que ya en el pasado ha soltado a Tadej, como hemos analizado ya por aquí en el canal y lo tenéis en el vídeo del recorrido, pero bueno, habrá que ver porque es la única alternativa. Tiene un equipazo y un rendimiento que va a ser altísimo y que seguramente esa segunda posición no se le vaya a escapar de ninguna forma, ¿no?, como mínimo. Y luego a partir de aquí, la primera, indiscutiblemente, el rey del ciclismo actual, ya no príncipe, rey, que es Tadej Pogačar, que está muy por encima de los demás. Si es que, ¿qué vamos a decir de Pogačar? Si es que lleva 11 victorias este 2025, tiene un rendimiento como mínimo igual de bueno que el del año pasado, que ya era una locura, incluso que haya podido mejorar algo más. Y es que está intratable, es que ha hecho lo que ha querido toda la temporada prácticamente, salvo cuando se ha cruzado con Van der Poel y en aquella Amstel donde se quedó sin fuerzas al final y cayó por photo finish ante Skilmos. Pero bueno, es que igualmente ha estado siempre en el podio, ha dominado en otras tantas carreras, se ha hinchado a victorias una vez más, va a tener un equipazo y hasta que se demuestre lo contrario está un peldaño por encima del resto. Así que bueno, veremos si alguien es capaz de plantarle cara, si alguien es capaz de ganarle, si consiguen más victorias que el año pasado en el Tour y sobre todo yo creo que ya no es si va a ganar alguna etapa este año en el Tour, sino cuándo va a llegar su victoria número 100, qué día, ¿no? Yo creo que todos ya vamos a empezar a simplemente
pensar, ¿no? ¿Qué día de la primera semana va a ganar ya Tadej Pogačar, ¿no? Así que, bueno, habrá que estar atentos si alguien puede plantarle caras, si no, es el gran favorito sin ningún tipo de dudas. Así que, bueno, veremos cómo se desenvuelve todo esto. Dejadme vuestras opiniones en los comentarios, ¿no? A raíz de este ranking, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Si estáis de acuerdo, si no, un poco con lo que he ido diciendo, más allá de las posiciones en sí, que ya he comentado varias que realmente incluso a mí mismo me cuesta estar de acuerdo, ¿no? Con el tema del Lipovic y Almeida, que creo, como he ido comentando, que al menos de salida van a estar más arriba de esa quinta y esa séptima posición que les he puesto. Otra cosa es cómo evolucione luego, pero creo que de salida pues van a estar mejor. Pero bueno, igualmente, ¿no? Hay que tener también en cuenta otros pequeños detalles. Y nada, dejádmelo en los comentarios también vuestro ranking, vuestras impresiones y qué creéis que va a ocurrir en este Tour. Y luego, pues también mencionar, ¿no? Que hay otros corredores que no están en este top, pero que creo que llegan en muy buena forma y que podrían pelear por el top 10 y alguna posición decente, como es el caso de Félix Gall, que viene fortísimo de Suiza también, el propio Oscar Onley, que ha estado bien ahí, pero no sé hasta qué punto una gran vuelta le puede llegar a venir bien pensando en un top 10. Yo creo que va a ser demasiado y que buscará más la montaña y alguna etapa. Esquilmos, que viene de ganar esa clásica en Andorra y que quizá el top 10 creo que también lo puede hacer perfectamente. Buitrago, ya he dicho antes que no viene en la mejor forma, o da la impresión de que no viene en la mejor forma, pero no hay que descartarle tampoco, ni muchísimo menos. Y hay muchos más corredores, ¿no? Que siempre pueden dar la sorpresa. El propio Geraint Thomas, que no nos podemos olvidar de él. Habrá que ver, ¿no? Es interesante también Adam Yates, Matteo Jorgensen, que son corredores que han estado en el top 10 mismamente el año pasado. Lo que pasa es que Yates ya vimos en el Giro que no ha estado bien. En general la temporada no ha sido buena. Yo creo que tampoco le dará para meterse en el top 10 del Tour, pero si lo consigue y está en la mejor forma de la temporada, pues oye, tampoco sería ninguna sorpresa viniendo de Adam Yates. En el caso de Jorgensen, estar ahí arriba creo que tampoco sería ninguna sorpresa, pero estando Simon quizá le cueste más meterse en el top 10, no lo sé. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Que hay muchos otros nombres, alternativas, muchos corredores que pueden luchar ahí por esas posiciones y que seguramente nos puedan dar algo de espectáculo. Así que nada, estaremos en un ratito en directo, ya a las 6, 6 y cuarto, 6 y 20, porque a las 6 y media es la presentación del Tour de Francia, ya de los equipos, oficial allí en Lille, ¿no? Así que, bueno, estaremos en directo para comentar, ¿no? Alguna de las entrevistas, ¿no? que hacen a las grandes estrellas del pelotón. Así que nada, lo dicho, dejadme vuestras impresiones en los comentarios y como siempre, dad like, dad a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!